Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Computacional. Esta es la clase 17 y última del grupo B. Entonces, vamos de un viaje. Ya, entonces un poquito lo que vamos a ver en esta última clase del curso vamos a hacer un pequeño repaso de las ecuaciones diferenciales parciales porque la clase anterior lo vimos la segunda mitad del curso, entonces para refrescar la memoria. Vamos a hacer unos ejemplos del método de Euler con Python, porque la vez pasada hicimos algo, pero no nos dedicamos a ver ni los detalles. Y después vamos a ver el método de Runge-Kutta, que es un método más evolucionado que el método de Euler para la solución de ecuaciones diferenciales parciales. O sea, ecuaciones diferenciales ordinarias. Las parciales, eso es otro mundo. Eso sería otro curso. Y entonces, como recordatorio, si se acuerdan un poquito, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial ordinaria, quiere decir que tenemos quiere decir que nosotros tenemos o por lo menos una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, quiere decir que tenemos una ecuación, la cual nuestra incógnita es una función, y como es de primer orden, nuestra ecuación que nos va a servir para encontrar esta incógnita, que es la función, aparecen las primeras derivadas de esta función incógnita. Entonces, básicamente, nuestra ecuación diferencial, uno la puede describir de forma genérica como la ecuación diferencial probablemente tal que nos dice cómo la derivada de la función depende, ya sea de la incógnita y del único parámetro que tiene la ecuación, como la variable x o la variable del tiempo, si estamos pensando en algo más mecánico. Y también necesitamos una condición inicial desde donde nosotros podemos resolver nuestra ecuación diferencial desde el punto de vista numérico. Desde el punto de vista analítico, nosotros podemos encontrar ecuaciones diferenciales y la condición inicial nos va a servir para aplicar algún tipo de constante en la ecuación diferencial. Entonces, cuando uno tiene esta primera ecuación, uno de los métodos más sencillos que nos permite aproximar la solución es usar la serie de Taylor. Ya sabemos que la serie de Taylor, si tenemos una función que es continua y analítica en general, la función en algún punto podemos encontrar la dependencia de la función para un cierto punto, partiendo de un punto de pivote, un punto inicial, que vendría siendo en este caso el equivalente a la condición inicial. Y después los otros términos de la expansión van a depender ya sea de las derivadas de esta función que queremos encontrar y van a ser polinomios en distintos de orden n. O sea, tenemos que el primer término es la primera derivada por un término x menos x0. El segundo término sería la segunda derivada de la función, evaluar en el punto de la condición, por un término que sería proporcional a x cuadrado. El tercer término sería la tercera derivada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usando eso y sabiendo de que nosotros queremos estar lo más cercano posible del punto a resolver, o sea, partimos de un punto pivote y queremos estar en la vecindad de este punto, entonces podemos usar la serie de Taylor para utilizarlo como primera, podemos quedarnos con el primer orden en la expansión, o sea, simplemente el término lineal en la serie de Taylor. ¿Eso qué significa? Que la función que queremos encontrar para un x que esté en la vecindad de x0, va a corresponder al valor de la función en x0 más el término que nos va a dar la primera derivada de la función evaluada en x0 por x menos x0, que sería usualmente más adelante lo vamos a llamar el dx o el delta x. Nos dice la diferencia con respecto al punto principal. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que este término, el término de la derivada, corresponde básicamente a la función que viene dada en la ecuación diferencial. O sea, básicamente esa de i a de x es esta función que está acá, que está ahí en el g de i, x. Pero aquí en este caso nosotros la estamos evaluando en el punto de pivote, en el punto donde sabemos dónde la función tiene un valor fijo, un valor conocido. Entonces sería evaluar g, la función g de la ecuación diferencial, en la solución en x0, que sabemos cuánto vale, porque es la misma que usamos acá, toma el parámetro x evaluado en x0. Y de esa manera nosotros podríamos tener una forma de resolver una ecuación diferencial. Y esto es lo que nosotros vimos la vez pasada, que lo conocemos como el método de Euler. Básicamente, si yo conozco un punto, digamos que este es el punto x0, y conocemos el valor de la función en x0, nosotros utilizando la información de la derivada,
nosotros vamos a ver que en torno a una vecindad nos vamos a mover linealmente. Esto es básicamente una ecuación de una recta, que es el término constante más una pendiente por x, a grosso modo. Entonces nosotros sabemos que en ese punto conocemos cuál es la derivada de la función. Entonces, como primera aproximación, podemos hacer una línea recta para cuando avanzamos un delta x, nosotros vamos a poder encontrar el punto x sub y evaluado en x sub 1, y conociendo dónde estamos en x sub 1, vamos a poder ver cuánto vale la pendiente. Por ejemplo, la pendiente ahora vale así. Vamos a poder hacer otra aproximación, o sea, podemos proyectar con una línea recta para encontrar el valor de la función en x2, y de x2 podemos hacer otra recta y vamos encontrando x3, y etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, en base a partir del valor inicial de nuestra función y cómo funciona la derivada, vamos a ir construyendo la solución paso a paso. Y eso es lo que se conoce como el método de Euler, que es básicamente nosotros pasemos de y0 y de g sub y0 de x0, con esos valores que son conocidos, y vamos a construir el y1, y con el y1 podemos construir el y2, y con el y2 el y3, 4, 5, 6, 7, hasta que lleguemos a un valor que queremos, el rango que queremos resolver nuestra ecuación diferencial. Y eso es el método de Euler. Básicamente, pequeños pasitos nos permiten construir numéricamente la solución de una ecuación diferencial. Ya, entonces, si nosotros, ahora vamos a practicar esto, vamos a hacer un ejemplo con Python. Si nosotros queremos sistematizar el método de Euler como una forma de resolver ecuaciones diferenciales, podemos usar primero todas las herramientas que tiene Python. Entonces, en este caso, nosotros vamos a definir una función que le vamos a llamar Euler-Sol y que va a recibir tres parámetros, o sea, o tres variables. Una es la variable x, que es una lista de números que van desde el x0 hasta el xn, que son los puntos donde nosotros queremos ir resolviendo con el método de Euler. Y es la condición inicial, que vale decir, vendría siendo la función y evaluada en x0. Y por otro lado, aquí tenemos otra variable que está en verde. Y esto es porque una de las ventajas que tiene Python. Yo le puedo pasar a Python como argumento de una función el nombre de una función. No necesito pasarle un valor. Entonces, en este caso, y' es una función. No es un número, no es simplemente algo que va a agarrar este nombre y más adelante lo va a evaluar en distintos valores. Entonces, digamos que en este caso, yo le llamo y' de forma genérica, pero si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación diferencial, donde tengo que de y a de x vale y por 1 menos y, esta función que está acá, ese nombre, yo la podría poner como argumento en vez de y', cuando llame la función. Entonces vamos a hacer ese ejemplo ahora para que entendamos cómo funciona esa particularidad que tiene Python, que nos va a permitir resolver el problema. Ahora el código. Quedó rayado en la... Entonces, vamos a... Bueno, este es lo de la clase del grupo A. Vamos a irnos al grupo B. Todo esto, recuerden que los archivos están en el campus virtual, especialmente el PDF y que el mouse. Entonces vamos a cargar lo típico. Import, numpy, a CNP, import scipy a CSP, import
matplotlib.pyplot as tlt, import, no, no, por ahora no necesitamos pandas. Ahí sí. Y entonces lo primero vamos a escribir la definición de nuestra función que nos permite resolver cualquier función, cualquier ecuación diferencial. Entonces le habíamos puesto Euler-Sol y recibía tres argumentos, X, una función que se llama i' y el valor inicial, init. Ya, entonces, primero que nada, necesitamos definir lo que sería la solución o la lista de números con los valores que van a ser la solución de nuestra función, que vamos a llamar y-sol, y vamos a generar una lista que tiene, bueno, en este caso un arreglo de NumPy que tiene el mismo largo que X. Entonces, usamos la función 0 de arriba no lo ejecuté ahí, 0 X, y eventualmente nosotros queremos regresar ese valor, o sea, esa lista de puntos como solución. Como, ya. ¿Qué otra cosa más necesitamos? Eh, necesitamos poner lo que sería la maquinaria del método de Euler. Vamos a poner aquí maquinaria, método de Euler. Y para eso nosotros tenemos que ir recorriendo el arreglo índice a índice, elemento tras elemento. Entonces, para ir recorriéndolo elemento tras elemento, necesitamos un for. Necesitamos usar un range para ir recorriendo los índices de la lista. Y esto sería del largo de x menos 1. Ahí vamos a ver por qué el menos 1. Entonces, ¿qué nos dice el método de Euler? Nos dice primero que la solución, o isol, perdón, isol y más 1, depende del valor isol y más lo que sería la función g, le vamos a poner g sub i, por el delta x. Y en este caso el delta x ya sea lo podemos poner como un dx, y nos faltaría definir primero qué son GI y DI. Entonces, el delta X es fácil, porque el delta X sería la diferencia de los X, que en este caso sería X y más 1 menos X sub I. Y el G sub I sería básicamente la función genérica, que en este caso se llama I', que va evaluada en los elementos. En este caso lo vamos a evaluar, digamos, aquí le voy a poner un comentario, este sería de I a de n igual a G de I, X, por ejemplo. Entonces, tenemos que evaluarlo en el isol, perdón, y, y también en el X, que sería el valor del y prima evaluado en Y sub I y en X sub I. Y con eso estaríamos casi listos. Lo único que nos estaría faltando es la condición inicial. Y la condición inicial, si nos damos cuenta aquí, cuando partimos con y igual a 0, necesitamos el valor de y igual a 0 para poder construir el y igual a 1. O sea, el y de 1, sub 1. Entonces, aquí necesitamos poner que la condición inicial, o sea, y sol en 0, que el primer elemento tiene que ser igual a init. Entonces, esto sería como una función, una definición para Python, que sería muy útil para resolver cualquier tipo de ecuación diferencial, ya que simplemente necesitamos dar el valor de i' o el nombre de la función i' para que esto funcione. Entonces aquí vamos a generar ahora la ecuación diferencial, ahora escribiendo la EDO, en este caso sería un def de y de x para darle un nombre distinto, que depende de y y depende de x, y el valor de esta función, le vamos a poner out. En este caso el ejemplo era la ecuación diferencial y, que la tenemos aquí, y por 1 menos y la vamos a resolver entre 0 y 1. Entonces esto sería y por 1 menos y el retorno. Y esto sería
lo que nos define la ecuación diferencial. Aquí yo podría poner otra cosa, seno de X, seno de Y, o lo que sea que quisiéramos resolver como ecuación diferencial. Entonces, ya con esta definición que nos permite resolver con el método de Euler cualquier tipo de ecuación diferencial, y aquí escribiendo una ecuación diferencial, lo que faltaría sería resolverla. Entonces, primero que nada, la vamos a resolver, pero vamos a aprovechar de que este tipo de ecuación diferencial, la que escribí acá, tiene una solución analítica. Y la solución analítica, en este caso, es esta que está acá. Entonces, vamos a poner, a ver, aquí el y init no tiene ningún valor predeterminado, entonces vamos a poner y inicial, init le vamos a dar un valor, 1.0, por ejemplo. Vamos a definir lo que serían los puntos X analíticas, XA de analítica, np.linspace. El rango que me estaban pidiendo era entre 0 y 10. 0 y 10. Vamos a poner 100 puntos. Y el YA, que sería la solución analítica, que le vamos a poner solución analítica. Solución analítica de nuestra ecuación diferencial. Sería en este caso la que está aquí, que es init por np punto la exponencial de x, en este caso sería xa, dividido por 1 menos y init más y init por la exponencial de 1 menos y init más y init por la exponencial de xa. Ya, y con eso, teniendo lo que es la solución analítica, podríamos graficar. Entonces, aquí vamos a poner graficando solución analítica, para ver qué tipo de curva deberíamos tener. Será PLT plot, XA, YA. Aquí ponemos un plt.show para que nos muestre el gráfico. Y si graficamos, la curva en este caso nos dio un 1, una curva pelada. Vamos a cambiar el valor. 0.1. Y por ejemplo, con 0.1, esa sería la solución analítica de nuestra ecuación diferencial. O sea, aquí yo cambiando las condiciones iniciales, le pongo un 2.0, la solución cambia. Siempre converge a 1, si se dan cuenta. O sea, yo podría poner varios valores y todas las curvas terminarían más o menos cerca de 1. Aquí puedo poner 0.6, por ejemplo, y si se dan cuenta, van siempre convergiendo. Ya, entonces, ahora podemos hacer la solución numérica, porque ya escribimos solución con método de Euler. Y para el método de Euler vamos a definir un X distinto para poder jugar después con la resolución. Le vamos a poner primero, no sé, 30 puntos. Y el método de Euler básicamente nos dice que como tenemos una función, la tenemos que usar acá. Entonces, Y va a ser igual a, no, antes de Y va a ser eso. Y prime ya no se llama Y prime porque nuestra ecuación diferencial se llama dn a de x y el init. Entonces aquí si le pongo un print para ver lo que sale, si yo simplemente ejecuto Euler solve, nos va a entregar un... ¿Qué pasa? Ah, main range, return solve, blah, 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 blah. Ah, espera. Aquí le puse return solo, return out. Ahí está. Me he olvidado poner. Ya. Ah, y ahora qué le digo. Ah, que me puse una letra que no es. Ahí está. Ya, ahí está. Si yo simplemente ejecuto la función Euler solve, nos entrega una lista de puntos.
Y esta lista de puntos va a corresponder a la función, a la solución y sub i. Entonces, si ahora yo pongo eso, y ahora graficamos la solución analítica, graficando solución, o sea, la solución numérica, entonces plt.plot x, y, vamos a poder comparar cómo se ve la solución del método de Euler versus la solución analítica para las mismas condiciones iniciales y el mismo rango. Simplemente aquí tenemos, eh, le vamos a poner un label aquí, label Euler Sol, este label analítica, y un PLT legend. Ya, ahora sí. Entonces, primero que nada, hay que ver que nosotros resolvimos la ecuación diferencial con 30 puntos, Euler Sol. Y se ve que hay una discrepancia entre la solución analítica y la solución de Euler. Si nosotros aumentamos el número de puntos para hacer los delta X más chiquitos, y por lo tanto la aproximación irla mejorando, lo subimos a 100, vemos que las dos soluciones se asemejan. Si ponemos muchos puntos, 1000 puntos en la solución numérica, eso quiere decir que el delta X cada vez más pequeño, vemos que la función se va acercando. Y si yo cambio, por ejemplo, la condición inicial, ponemos 0.1, nos damos cuenta que las dos soluciones se asemejan. Podemos a este, le vamos a poner le vamos a cambiar el tipo de línea, line style igual dash, para, dash, para que se vean cómo quedan las dos líneas muy pegaditas. Y vemos si cambiamos la condición inicial, se asemeja. Si vuelvo a cambiar la condición inicial, ponemos, no sé, 5, también. Entonces, digamos que el método, o por lo menos esta función que nosotros definimos como Euler-Sol, está cumpliendo su objetivo, que si le doy una ecuación diferencial, me la va a resolver. Tengo que poner muchos puntos para que el delta X sea lo más pequeño posible y tener una mejor aproximación, pero en principio tenemos una maquinaria que resuelve con el método de Euler una ecuación diferencial cualquiera. Entonces, una de las cosas interesantes que uno puede sacar acá, aparte de resolver la ecuación diferencial, es, cuando uno tiene un método numérico, es resolver lo que se conoce como el espacio de fase. ¿Eso qué quiere decir? Es básicamente graficar la función o la solución de la función en función de x versus la derivada. Esto, en el contexto físico, nos va a entregar una información súper importante. Por ejemplo, en un sistema físico, si nosotros tenemos un péndulo que oscila, si nosotros graficamos la posición o el ángulo versus el tiempo, nosotros vamos a tener una cosa que así. Pero si graficamos el ángulo del péndulo versus la velocidad angular en función del tiempo, nosotros vamos a obtener sistemas que son repetitivos y que van a corresponder, por ejemplo, a una elipse, según cómo se mueve el péndulo. Si el péndulo tiene una condición inicial más grande, va a ser una elipse más grande. Y si tiene una menos energía, va a ser una elipse más pequeña. Pero en general, el hecho de que sean curvas cerradas nos está diciendo que es un sistema que se repite, que es periódico. Si estamos estudiando, por ejemplo, las órbitas de un planeta, dependiendo la figura que nos salga, si es una elipse, va a explicar que tenemos una órbita que se repite. Si nos sale otra forma que no sea muy elipse, puede ser que nuestro sistema signifique que este es un sistema no ligado, como una órbita parabólica o hiperbólica. Entonces, en ese sentido, el espacio de fase nos da información súper importante desde el punto de vista, desde el contexto físico. Ahora bien, todo lo bonito, o sea, el método de Euler, que es súper simple, porque si se dan cuenta, fueron, ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 8 líneas podemos resolver cualquier ecuación diferencial. No es infalible. Eventualmente falla. Y vamos a ver aquí un caso, o un tipo de caso que nos va a motivar a que en realidad el método de Euler, aunque es simple, podemos hacer algo mejor, que son los métodos de longitud. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos una maquinaria que nos permite resolver el sistema,
Probemos ahora qué pasa si ponemos una solución oscilatoria. Por ejemplo, que la derivada de nuestra función depende como menos 2 por la función por x por seno de x cuadrado, entre 0 y 10, con la condición inicial y0 igual 1. Esta es relativamente sencilla, ¿no? Especialmente ahora que, como hemos trabajado de forma más inteligente, simplemente necesitamos volver a usar esa misma función, reescribir la función de la ecuación diferencial, entonces en ese sentido no nos tenemos que complicar. Entonces vamos de nuevo a escribir lo que sería nuestra solución analítica. Vamos a escribir nuestra solución analítica aquí. ¡Pum! Eh, Vamos a quitar todas estas cosas que no nos sirven por ahora. Profe, Ujú. un momento, usted le apareció, cuando puso el gráfico, le salió error, la abajo salía como algo de un asterisco. ¿Qué es Sí. lo que hizo para arreglarlo? Ah, es que se me había olvidado poner el return out en la función de la ecuación diferencial. Entonces, la función de Euler-Solve estaba esperando un número y le estaba regresando nada. Entonces, por eso decía return none. Eso fue Entonces aquí voy a agarrar la ecuación, la solución de la ecuación diferencial de este caso, que es la init por exponencial np.x por el coseno np.cos de x al cuadrado menos 1. Pum, ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo grafico esta solución de este nuevo problema, le puse y igual a 5, me equivoqué. Y init igual a 1. A ver, ¿dónde me equivoqué acá? Que le puse x cuadrado y es x. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esta es la solución analítica. ¿Ven que se ve fea? Y en parte porque le evaluamos muy pocos puntos. La vamos a evaluar en más puntos, en 400 puntos, para que se vea un poquito más suave. Y vemos que esta todavía le falta un poquito de detalle, la vamos a poner en 1000 puntos. Ahí está. Esta es la solución analítica. Es una función oscilatoria. Y ahora vamos a ver qué le pasa al método de Euler si es que le aplicamos este mismo problema. Entonces, el método de Euler lo tenemos acá. Coger todo esto, es lo mismo. Vamos a copiarlo ahí, envolver esto, lo reemplazamos, pum. Ya. Tenemos el método de Euler. Vamos a hablarlo con 100 puntos. Lo único que aquí tenemos que hacer es definir nuestra ecuación diferencial para dársela a nuestra máquina de métodos de Euler. Entonces tenemos def de y a de x le voy a poner 2, porque nuestra segunda ecuación diferencial depende de y o de x. Y nuestra segunda ecuación diferencial era que y', o el out en este caso, out, va a ser igual, vamos a subirlo para que lo puedan ver más atrás, es menos 2 por y por x por seno de x cuadrado, np seno de x al cuadrado. Y ahora no se nos va a olvidar el return out. Entonces, el único cambio que tendríamos que hacerle al Euler-Solve, en vez de usar de y de x, que sería la ecuación diferencial anterior, del ejercicio anterior, tendríamos que poner aquí de y a de x 2, porque es nuestra segunda ecuación diferencial. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comparan las dos soluciones. Y nos damos cuenta que la solución analítica versus la de Euler-Solve completamente están fuera de compás, por decirlo así. De hecho, vemos acá que la solución está fallando estrepitosamente, especialmente eh, porque después de la primera oscilación ya se empieza a separar de la solución analítica. Tal vez eso lo podemos corregir si aumentamos el número de puntos para resolver, porque así el delta X sería más chico, le vamos a poner 1000. Si ponemos 1000, mejora, pero igual después de la primera oscilación ya estamos separándonos de la solución analítica.
y le ponemos 5000, mejora, pero siempre está fallando. Ponemos 10.000, mejora, pero falla a la vez. Ponemos 50.000, mejora más, pero siempre hay una discrepancia. No importa lo que hagamos, tendríamos que resolver, no sé, con 100.000, a ver si nos aguanta el computador, o cuánto se demora. Si se dan cuenta, siempre falla. Entonces aquí tenemos un ejemplo explícito donde el método de Euler falla y no puede reproducir lo que debería reproducir, que es la solución analítica. Entonces eso nos va a hacer pensar el... perdón. Nos va a hacer pensar cómo comparar o cómo mejorar el método de Euler para algo que sea más representativo de lo que sucede con la ecuación diferencial, con la solución. Entonces, acá tengo, porque tiene sentido hacerlo, aunque hagamos el gráfico directamente, pero aquí vemos cómo se vería la misma solución, pero desde el punto de vista del espacio de fase. Entonces, las curvas grises es lo que está acá. Digamos que partimos de una condición inicial que era que partíamos en 1, de hecho. Cuando x valía 0, estábamos en 1, lo más probable es que partamos en una de estas líneas de acá. Y si nos damos cuenta, a medida que, lo más probable es que esto va así, a medida que nosotros vamos recorriendo esta curva, nosotros nos vamos moviendo por ese gráfico ahí. Y cada vez nos vamos moviendo más rápido y eso significa que la curva está haciendo una espiral. O sea, no una espiral, pero va haciendo esta forma que está acá. Mientras que la curva en rojo es la solución numérica y aquí vemos cómo se ven de distintas, porque nosotros partimos acá y por el mismo hecho de que la curva roja va teniendo oscilaciones que se van acercando a cero, vemos que la forma que recorre esta solución en el espacio fase se va acercando a ese punto que es el punto de cero, que es la oscilación que está ahí. Entonces aquí vemos desde el punto de vista de graficar la función versus su primera derivada en función al mismo tiempo, para ver el trayecto, cómo las soluciones claramente están completamente fuera de lugar. Ya, entonces, ahora vamos a mejorar el método de Euler. Les conté que el método de Euler es súper fuerte para resolver problemas, pero falla. Entonces hay que verlo con calma. Pero mejorarlo no cuesta nada. De hecho, el primer método, que es el método de Runge-Kutta o el método de Georg, es simplemente un cambio tan minúsculo que se le hace al método de Euler y lo mejora tanto de que se van a dar cuenta que si uno vuelve a pensar el problema, pero lo toma de otra perspectiva, lo mejora grandemente, tomando el mismo método. Entonces, digamos que el método de Runge-Kutta es una evolución del método de Euler, pero tomando en cuenta que en realidad, si yo solamente tomo la información de la ecuación diferencial en un punto, y con eso yo hago la predicción hacia dónde va a encontrarse mi solución de la ecuación diferencial, estoy cometiendo un error. La idea sería tratar de tener algún tipo de bola mágica del futuro para ver cómo se comportaría mi función más adelante para tratar de asegurarme mejor la expresión. O sea, básicamente, si yo estoy aquí y yo digo, esa es la pendiente y la sigo a rajatabla, simplemente voy una línea recta, yo iría a parar acá. Pero si yo sé lo que le pasa a la pendiente a medida que me voy moviendo en X, y por ejemplo, en este punto la pendiente vale aquí, pero en este punto la pendiente vale así, y después empieza a valer así, realmente la solución debería ser una cosa que hiciese así. Entonces ahí yo me estoy equivocando al seguir una línea recta porque solo sé la información que tengo en este punto. Pero si yo sé cómo se va a comportar la pendiente más adelante, yo podría hacer las correcciones pertinentes y tratar de acercarme de mejor manera a la solución real o a la solución que sea más representativa de la solución real. Y entonces, en este caso, el método de Runge-Kutta lo vamos a derivar desde la misma ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial, que es básicamente una función g, y en vez de usar la serie de Taylor, simplemente vamos a integrar la ecuación diferencial.
¿Y eso qué significa? Que si a esto yo le hago la integral en dx, básicamente en un lado me va a dar la diferencia de las primitivas, que en este caso son las funciones y evaluadas en los extremos, o sea, esto sería y de xy más 1 menos y de xy, ya que son los extremos de mi integral. Y en el otro lado tendría la integral de la función g, que depende de la función y, que depende de x, y depende de x. O sea, básicamente esto es como si fuera una función f de x. Simplemente que hay una dependencia implícita de y acá. Y una de las cosas que aprendimos cuando integramos, que si xy y x más 1 son ser tan chiquititas, nosotros podemos asumir de que este objeto se comporta como un trapecio, que solo necesitamos la información de los 4 extremos de nuestro trapecio, y esa integral, que es el área bajo la curva, la podríamos aproximar simplemente conociendo el valor de g, evaluado en en y de xy, xy. El otro extremo, el otro vértice de nuestro trapecio sería la función g, evaluada en y de x sub y más 1, x y más 1, y los otros puntos que son reconocidos están acá abajo. De esa manera, el trapecio, si se acuerdan, o más o menos algo recordarán del método del trapecio cuando lo vimos en su momento, el método trapecio nos dice básicamente que la integral es el promedio de las alturas por el delta x. Es un medio del promedio de las alturas por un delta x. Eso significa que esa integral, la integral de xy hasta xy más 1 de g de x, básicamente va a ser un medio de g evaluado en y sub i, x sub i, más g evaluado en y sub i más 1, x y más 1, multiplicado por el delta x, que sería x sub i más 1, menos x sub. Y aquí nos topamos con el primer casi problema, o sea, hicimos un avance, pero a la vez ese avance nos complica en algo. Que si igualamos la diferencia, lo que sale de un lado del integral, por lo que está en el otro lado del integral, que es la aproximación por trapecio, nos damos cuenta que y más 1, que es lo que queremos resolver, aparece en el lado derecho, en el lado izquierdo, y en el lado derecho de la ecuación. Y aquí tenemos un problema porque no sabríamos cómo resolver esto, no lo podemos despejar porque g es una función genérica. Si supiéramos el valor de g, quizás podríamos despejarlo y mandar todos los y más 1 a la izquierda, de tal manera que solo tendríamos información de x sub i a la derecha y ahí sería muy sencillo. Entonces, como no tenemos una bola mágica que nos permite, o sea, no tenemos una mega mente para poder resolver esa ecuación de forma directa, lo que vamos a hacer es aproximarla, o en este caso, vamos a utilizar una variable auxiliar para poder tener algo que se llama un predictor. ¿Qué es un predictor? Es simplemente adivinar más o menos dónde se va a encontrar la solución. Y este es lo que se llama el primer método de Euler, que se aproxima a través de un predictor, que digamos que esto que está acá, que básicamente mandar el y sub i, que teníamos este, lo mandamos al otro lado de la ecuación, simplemente. Y lo que vamos a escribir aquí, que el y sub i más 1, que depende del y más un medio de los g's, por el delta x, funciona igual, simplemente que lo que antes era aquí un y más 1, que no nos servía porque era lo que queríamos resolver, lo vamos a aproximar utilizando el método de Euler. Y esto le vamos a llamar un predictor. Entonces decimos que donde eventualmente estaría el y más 1 o algo más cerca, debería ser simplemente una predicción basándonos en el método de Euler. Y esto se le conoce como el método de Hume. Y es simplemente agarrar y hacer adivinar de forma educada cuánto podría valer ese valor, porque así nos va a permitir mejorar la estimación del valor de la función en el punto I más 1, de forma educada. O sea, antes con el método de Euler simplemente usábamos que el predictor era el valor, ahora simplemente utilizamos el predictor para poder mejorar la determinación de la solución. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un método un poquito más elaborado. Entonces, por ejemplo, ¿qué otra cosa podríamos hacer? Y ese es el método de Hume que les mostré con un predictor.
también podríamos intentar, en vez de usar la expansión de Taylor a primer orden, utilizar la expansión de Taylor a segundo orden, como para ir mejorando. Y aquí vamos a hacer como una seguidilla de mejoramiento sobre el método y después lo vamos a practicar. Si hacemos que la serie de Taylor de segundo orden incluye la segunda derivada, y nosotros sabemos que la primera derivada es una función conocida, una función analítica, la segunda derivada la vamos a poder obtener a través del método regla de la cadena, básicamente, derivando con respecto a x y derivando con respecto a y con respecto a x. Y estas van a ser funciones conocidas. Si esas derivadas que están acá las rompemos y las evaluamos en los distintos puntos, lo que vamos a obtener es que básicamente todas o casi todas las ecuaciones diferenciales ordinarias o los métodos de ecuaciones diferenciales ordinarias van a tener una forma conocida, una parametrización que se conoce, una parametrización que se dice de forma relativamente bien definida. Y estos son los que se conocen como los métodos de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta dice, bueno, mi solución, el I más 1, depende del YI, y lo que tenemos acá es nuestro sistema que nos va a permitir resolver un parámetro por una consta, por un valor casero, más otro parámetro por K1 por el delta X. En el caso del método de Euler, este parámetro que estaba acá era simplemente la función G por dx. En el método que les mostré recién, con el método de Hund, esto que está acá sería el A K0, y esto que está acá, con el medio de este otro lado, sería el K1. Si nosotros después lo mejoramos, vamos a ir agregando más términos y vamos a poder ir corrigiendo de forma más precisa. Pero digamos que en forma general, un método de Runge-Kutta tiene esta forma. Una constante por K0, una constante por K1, y podríamos tener una constante por K2, una constante por K3, una constante por K3, muy adelante. ¿Cuál es la gracia de los términos K0 y K1? Los K0 y K1 son básicamente las derivadas evaluadas en distintos puntos. El K0 es la derivada evaluada en el punto inicial, en el y sub i con el x sub i. Y el K1 es la derivada evaluada en un y sub i cambiado un poquito con respecto al valor inicial, y lo mismo con el x. Simplemente estamos explorando cómo se comporta la derivada más adelante, para distintos valores de y distintos valores de x. ¿Cuál es la gracia? Aparte, lo otro importante es que los parámetros A0, A y B van a seguir una regla de que la suma de ellos nos tiene que dar un medio. Básicamente estamos haciendo el promedio de las pendientes. Y también las combinaciones de B con P y B con Q tienen valores fijos. Si esto yo lo pienso desde el punto de vista del método de Hund, el método de Hund nos decía que el término K1 básicamente era G por el predictor, donde el predictor era I más K0 de X, X sub I, y el de arriba era G sub I, X sub I. Entonces, básicamente, el método de Hume que les mostré antes nos diría que, bueno, A igual a B igual a un medio. Okay, aquí está, hay que arreglarlo. Y el parámetro Q sería igual a 1 y el parámetro P sería igual a 0. Entonces, los métodos anteriores simplemente se pueden escribir en términos de esos parámetros. ¿Cuál es la gracia de esto? Simplemente tratar de hacer algo más genérico que requiera evaluar la función en menos puntos, pero que tengamos mejor resolución y mejor control de una solución de ecuación diferencial. Los parámetros del método de Runge-Kutta, los A, B, P, Q, existen en tablas. ¿Cuáles son los valores que uno puede utilizar? Dependiendo de lo que queramos resolver, algunos van a funcionar mejores, otros peores. Pero este primer paso, haber pensado que la solución se puede escribir con algo que requiere información de la derivada en otros puntos, permite derivar lo que son otro tipo de métodos. Entonces, en principio, tenemos el método, así poniéndolo muy caricaturesco, tenemos el método de Euler, el Runge-Kutta 2, que vamos a ver cómo funciona con nuestra ecuación diferencial,
Después podemos pasar al Runge Kuta 3, Runge Kuta 4, adaptativo, implícito, explícito y un montón de otros niveles que requieren básicamente la misma fórmula, pero cambiar parámetros. Por ejemplo, el Runge Kuta 3, este sería de orden superior. La suposición es que en vez de necesitar información de dos puntos de la derivada, usamos 3 puntos. Por eso se llama orden Runge Kuta 3. K0, perdón, es el mismo del que usamos en el Euler progresivo. K1 es la función evaluada en los distintos Y y en distintos X. Y el K2 es lo mismo, pero evaluado, en vez de evaluarlo en un Y más K0, aquí lo evaluamos en un Y menos K0, con una corrección de K1, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es tratar de sacar como una imagen de cómo se comporta la derivada en torno a la zona que queremos resolver para tener una mejor aproximación de lo que queremos. Y el Runge-Kutta 4, que es el más utilizado, o uno de los más fáciles, de hecho son súper fáciles de implementar, de hecho los vamos a implementar ahora, utiliza 4 puntos. Y hay un Runge-Kutta 8, de hecho NumPy, o sea SciPy, dentro de las funciones para resolver ecuaciones diferenciales, ahí lo vamos a ver, bueno, no lo vamos a alcanzar a ver en el curso, pero sí lo pueden ver en las especificaciones. Usa Runge-Kutta 8 o Runge-Kutta 10 para resolver una ecuación diferencial, entonces en ese sentido ganan en ventaja. Entonces, vamos a analizar este caso en particular. Entonces, el Runge-Kutta 4, que es uno de los estándares para resolver, tiene la gracia de que evaluamos la derivada en distintos puntos. Si nosotros eso lo tratáramos de ver de forma gráfica, veríamos una cosa así. Estamos en el punto inicial, x sub y sub i. Conocemos la derivada, que es K0. Entonces, si nosotros usásemos el método de Euler, directamente el método de Euler nos diría, agarra la derivada y tira una línea recta y el punto que es aquí, el x. Aquí tendríamos la solución del método de Euler. La curva verde sería la curva analítica. El método de Runge-Kutta 4 dice, bueno, para saber cómo me tengo que mover, tengo que conocer cómo se va a comportar la derivada en este punto, que vendría siendo K1. Si voy a la fórmula, después si quiero ver cómo se ve K2, necesitaría saber cómo se ve la derivada en este otro punto, que sería K2 de X partido por 2, pero el Y viene con una corrección de K1. O sea, como de aquí veo cómo se ve K1, que es más o menos así, y tiro una línea, voy a parar acá. Y después con K1 y K2 saco la información para saber dónde se encuentra K3. Y pesando estas 4 pendientes, me da que la pendiente final es una cosa como esa, y que ahora sí, si yo tiro una aproximación, pego en ese punto y voy a estar mucho más cercano a la solución analítica. Esa es como la idea. Veo cómo se va a comportar la derivada en punto a futuro y en base a eso hago una solución un poco más elegante y adecuada y que tome en cuenta el hecho de que quizás mi función o mis pendientes podrían llegar a un punto que a futuro aquí se ven súper planitas, súper fáciles, pero por acá las pendientes pueden tener un cambio brusco y podríamos tener que la solución hacia una curva así, por ejemplo. Y este tipo de algoritmos podría resolver de mejor manera ese tipo de comportamiento o anticiparlo para que no nos compliquemos. Por eso, cuando tratamos de resolver el problema que era oscilatorio, el método de Euler achuntaba a cualquier lado porque si la pendiente decía que iba así, el método de Euler tomaba este punto y decía, para allá en la solución, tiro mi solución por acá y después se topaba acá, evaluaba y le decía que era para abajo, tiraba por aquí, pero la solución va por otro lado. Digamos que el método de Euler es fácil, pero mucho mejor y más bonito es el método de Runge. Ya, entonces, en base a eso vamos a hacer un ejercicio, vamos a resolver la misma ecuación diferencial de antes, la oscilatoria, pero con el método de Euler. Vamos a dar ahí 10 minutos para que traten de pensarla. Continúo grabando. Es una modificación del Euler-Sort. Entonces vamos a agarrar, como aquí hay que trabajar más fácil, vamos a agarrar el Runge-Kutta
el Euler Sol y lo vamos a modificar en nuestro entorno. El delta X sigue siendo igual y el GY ahora depende de, lo vamos a mover acá, depende de A por K0 más B por K1, que era lo que sabíamos Runge-Kutta, del Runge-Kutta 2. Ahora K0 ya, eso es lo que tenemos que definir con calma. Pero básicamente la modificación al Euler-Sol es básicamente cambiar lo que vale GY por lo nuevo. Ya veamos. Entonces, en el Runge-Kutta 2, A vale un medio y B vale un medio. Eso lo podemos definir antes porque no cambian, son estáticos, un medio. Y B vale un medio. Y después existen los parámetros P y Q que valen 1. P que vale 1 y Q que vale 1. Entonces, en base a eso, sabemos que K0 es G evaluado en Y sub I y X sub I. Eso quiere decir que K0 es Y prime evaluado en Y sol sub I, X sub I. Y K1 es un poquito distinto, porque viene siendo I prime, pero el Y que tenemos que resolver es el Y sol de antes más Q por K0 por delta X. Entonces el Y sol más Q por K0 por dx. Y el X sub I es simplemente P por dx. O sea, el X sub I más P por dx. Que sería el Y, bueno, te lo vamos a quitar los comentarios porque no. Y básicamente eso sería el Runge-Kutta 2. Esas modificaciones. Entonces, como lo acabamos de hacer, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a agarrar lo mismo de antes, el mismo gráfico de antes. Vamos a pegar acá. Y aquí vamos a agregar, en vez de, aparte de la solución con Euler, vamos a agregar la solución con Runge-Kutta 2. Le vamos a poner X, RK2, RK2, RK2. Y esto sería con el método Runge-Kutta 2. Y así es simple. Vamos a copiar acá lo mismo, pero le vamos a poner solución numérica RK2, RK2. Y aquí sería XRK2, YRK2. Entonces, vamos a partir primero con 1000 puntos, simplemente para ir viendo cómo se van diferenciando. Ahí tenemos. Pum. Tenemos el método de Euler, a ver si no me equivoqué. No. Tenemos el método de Euler, que es el naranjo, y el Runge-Kutta 2, y pésimo, con 100 puntos. Los dos están feos. Vamos a subirle la resolución, vamos a subirlo a 1000 puntos. 1000 puntos, el Euler funciona un poquito mejor, veamos si el Runge-Kutta mejora. Y si nos damos cuenta, a ver, es que estoy, a ver, que le puse Euler Sol. Y no se llama Euler Sol, se llama Runge-Kutta 2. Por eso RK2. Ahí sí, Runge-Kutta 2. Ahora sí. Ya, vamos a partir de nuevo con 100 puntos y 100 puntos. Y ahora vemos que hay diferencia. Y ahí nos damos cuenta de que el Runge-Kutta 2, es que no me equivoqué en los números, que le puse 1000. Ahí, 100 y 100. Ahí, ahí vemos el Euler Sol, pésimo. El Runge-Kutta 2 con esa pequeña modificación, ahora dura un poquito más en evoluciones. Aquí le puse, este tiene que ser 1000 para que se vea bien la curva analítica. Ahí sí. Tiene, mejora un poquito, o sea, dura un poquito más, pero igual falla el Runge-Kutta 2. Y si lo subimos a 1000 puntos, que era lo que habíamos usado con el Euler al inicio, que se asemejaba un poquito, vemos que el Runge-Kutta 2 le ganó por mucho, con 1000 puntos. Eso quiere decir que esa pequeña modificación de agregar un segundo término hizo un efecto gigante en la solución.
Porque la solución analítica con el Runge-Kutta-2 se asemejan mucho más que con el Euler. Ahora, ¿qué pasará si pasamos del Runge-Kutta-2 al Runge-Kutta-4? Que es básicamente agarrar lo mismo y modificarlo para que nos den los términos correspondientes. Vamos a quitar Runge-Kutta-4. Ahora los términos son, no son K1, aquí tenemos K2 y K3, porque son tres términos. El GY, vamos a verlo en el Runge-Kutta-4, es un sexto de K0 más 4K1 más K2. Entonces sería K0 más 4 por K1 más K2. No, pues perdón, este es el Runge-Kutta. K0, 2K1, 2K2, K3. K0, 2K1, 2K2 más K3. Y todo eso dividido por 6, ¿no? 6. Dividido por 6. Ahora tenemos que ir definiendo los distintos K, los distintos de cada uno de estos. A ver, K0 es el mismo de siempre. K1 es evaluar en un medio K0 y en el otro en un medio de X. Entonces, esto que tenemos que acá lo dividimos por 2 y lo dividimos por 2. K2 es lo mismo que de arriba, salvo que K0 ahora es K1. Yo quedé, agarramos esto y ponemos K0 y esto igual, pero con un K1. Y ahí vemos que igual. Y el K3 es K2 y aquí tenemos un DX. K3 es lo de arriba. Vale. K2 sin un medio. K2 sin un medio con el DX. Único. Y ahí tendríamos el Runge-Kutta-4. Así de simple. Entonces ahora vamos a agregarlo aquí a nuestro repertorio de solucionando ecuaciones diferenciales con Runge-Kutta. Runge-Kutta-4, 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 exacto. Y aquí le vamos a poner que grafique la solución de Runge-Kutta-4. 4, 4, 4. Ya, vamos a partir de nuevo con 100 puntos. A ver, la magia del Runge-Kutta-4. Entonces, de nuevo vamos a partir con 100 puntos. Sabemos que Euler lo hace pésimo con 100 puntos, pero veamos si con Runge-Kutta-4. Miren, ahí está, con 100 puntos, Euler, que es el naranjo, el verde, que es Runge-Kutta-2, y el rojo, que es Runge-Kutta-4. Y ya resiste un poquito más y con 100 puntos simplemente. Entonces, ahora imagínense con 1000 Runge-Kutta-4, si comparamos las tres métodos numéricos con 1000 puntos, el Runge-Kutta-4 ya, ni siquiera, ya con 1000 ya estaríamos excediendo, tal vez con 500 ya lo hacemos, está mucho mejor. Con 500 ahí se ve funcionando. Entonces podría ser menos, con 200. Ya, 200 empieza un poquito más a fallar, pero se mejora. Eso quiere decir que con pequeñas modificaciones, porque si se dieron cuenta, los cambios que le hicimos al Euler-Sol original son mínimos, eh, empieza a trabajar de forma más precisa. Ya, entonces, bueno, eso es lo último de eso, pero si ustedes tienen la curiosidad de ver cómo, en vez de implementar su propio Runge-Kutta, utilizar los sistemas que trae, por ejemplo, SciPy para resolver ecuaciones diferenciales, y aquí me equivoqué, porque no tenía que buscar el integrate, tengo que buscar el ODEINT, a ver si está el ODEINT aquí, ODEINT. Claro.
en SciPy existe una función que se llama ODEINT. ODEINT es porque ODE de Ordinary Differential Equation y INT es porque es un integrador. Y la idea, vamos a poner aquí el Solve IVP mejor, que es la versión moderna, funciona más o menos en el mismo espíritu, o sea, básicamente con la misma sintaxis que usamos con el Euler Solve, con el runge-Kutta-2, el runge-Kutta-4 de funciones que hicimos. Requiere el nombre de la función, la condición inicial y el rango, en este caso, de valores en T o en X, que son el sistema. Básicamente, este resolvedor de ecuaciones diferenciales, que en este caso se llama Solve IVP, ustedes pueden fijar el método con el cual ustedes quieren resolver la ecuación diferencial. Tienen por ejemplo, RK45 sería Runge-Kutta de orden 5, 4, que hay que ver qué significa eso. Pueden usar otro que sería el Runge-Kutta de orden 3-2 o el Explicit Runge-Kutta de orden 8, un método de Randau, Randau-Kutta, BDF, que es el Multi-Step Variable Order, LSODA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el sentido de que dependiendo de la ecuación diferencial, algunos métodos van a ser más eficientes, otros menos eficientes, pero en este sentido ustedes podrían resolver un sistema sin tener que implementar la solución propiamente de tal. Si es que el sistema, su ecuación diferencial permite ser resuelta de un sistema más o menos sencillo. O sea, utilizando estas herramientas ya armadas de NumPy. Entonces, por ejemplo, si ustedes están resolviendo un sistema quieren estudiar la evolución del sistema solar, si pueden plantear las ecuaciones diferenciales que vienen de las ecuaciones de movimiento, de las leyes de Newton, pueden montar esas ecuaciones diferenciales dentro en este caso, Solve IVP, y podrían tener una expresión de cómo son la evolución del sistema de ecuación de movimiento del sistema solar. Pueden tratar de resolver el problema de órbitas de 3 planetas, que usualmente son problemas que requieren de una precisión muy grande a nivel de ecuación, de resolución de la ecuación diferencial, porque ya per se las soluciones no son estables, pero uno no sabe si las soluciones no son estables debido a que no las estoy resolviendo numéricamente de forma correcta, o porque es el problema intrínseco teórico que tiene el problema de los 3 cuerpos. Pero para que sepan de que existen herramientas dentro de Python que les pueden ser útiles más adelante a nivel de la tesina, también para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Y con eso dejamos la clase de hoy y recuerden el jueves tenemos